un avatar de la fortuna, pero sobre todo por la generosidad de los organizadores de este acto en torno a la figura de don Manuel, me corresponde tomar la palabra para recordar, que no para descubrir, por supuesto, algunas facetas de su personalidad académica en España, con referencias puntuales a aspectos científicos. No esperen un repaso sistemático por un currículum de quien es responsable fundamental del asentamiento de los estudios de filología medio-latina en las universidades españolas sobre las huellas de distintos acontecimientos de la década de los 50, cuáles son las ediciones de distintos textos, la influencia de los planteamientos de la escuela sueca, el interés en España por el proyecto lexicográfico de Nouveau Dicanche o la publicación de la Clavis. De sus aportaciones a la lexicografía no puedo hacer otra cosa que aludirlas, al igual que las de la latinidad vulgar. Uno de los motivos de este encuentro, seguramente el primero, es la presentación de un volumen de estudios visigóticos y aledaños promovido por los doctores Carmen Coloñer y Pablo Alberto. Si se han recordado ya, sobre todo por parte de doña Carmen Coloñer, sus líneas de interés y de planteamientos al socaire de la aparición de los distintos homenajes que se han publicado en honor a su persona. Por mi parte, cuando meditaba qué decir aquí, pensé que podía recuperar algunas reflexiones que él nos dejó en legado escrito y conservamos en la memoria, presentadas, creo que en este mismo anfiteatro, el 15 de octubre del año 2005, con ocasión del cuarto Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico. Reivindicaba entonces el papel de la Edad Media como eslabón indispensable para la recepción, a través de lo cristiano y lo moderno, de formas de vida abiertas y activas en el mundo actual, amparadas por logros insensibles del mundo antiguo. Lo que no está lejos del pensamiento de Magún cuando nos recuerda que nuestro conocimiento del pasado solo es posible gracias a las huellas que de él han subsistido y a los intermediarios que nos lo han transmitido. La relevancia de esta reflexión para nuestro propósito radica en la concepción de los textos antiguos por parte de don Manuel como textos que se proyectan en el tiempo, que esculpe paulatinamente en ellos nuevas figuras, los enriquece con nuevas interpretaciones y, por supuesto, propicia en ellos modificaciones no siempre accidentales. Un texto, decía entonces, no es solo el producto de un autor, sino el resultado de una aceptación entre sus destinatarios. Semejante enfoque sustenta, y se sustenta en, un principio guía de su actividad académica en la lectura y valoración de los textos antiguos, tardíos y medievales. El redescubrimiento del hombre, pero no solo del hombre perfilado en los textos clásicos, sino también el que se esconde en numerosos aspectos de la tradición antigua. Puedo dar testimonio de ello desde mi perspectiva como alumno y discípulo suyo. Su posicionamiento ante los textos siempre era trascendente, haciendo ver a sus auditores que aprender latín no es sinónimo de aprender lengua latina, que la simple comprensión lingüística de un texto no es lo mismo que la valoración cultural íntegra de ese texto. Don Manuel explicaba cómo y por qué llegaron hasta nosotros los textos antiguos, esos y no otros que existieron, pero que suscitaron menor interés en los intermediarios entre la antigüedad y nosotros. Su aproximación profunda a los textos, lejos de interpretaciones analíticas y de categorizaciones retóricas superficiales, se basaba en la percepción peculiar y admirable de los matices sobresalientes del texto con un método que más aplicaba que describía. Esto me lleva a subrayar otra faceta suya, que queda con frecuencia más eclipsada de lo conveniente por el peso de su enorme investigación en el mundo del latín medieval. El terreno en el que deslumbraba a sus alumnos y atraía con ello a futuros investigadores era el del comentario de textos clásicos. Sus explicaciones de Catulo o de Horacio en tercero de filología clásica, o de Tácito, Séneca o Estacio más tarde, ponían de relieve
la cultura a la que corresponden, más allá de reglas de gramática o de consonantes sordas y sonoras. De hecho, no le fueron ajenos los trabajos de latín clásico, como demuestran sus aportaciones sobre Salustio, Horacio o Tibuno. Recordaré también su afán por trasladar estos principios a los por entonces numerosos profesores de enseñanza media mediante la convocatoria frecuente de jornadas y seminarios que daban lugar a debates valiosos para mantener vivo el interés por los estudios latinos en capas amplias de la sociedad. Esta búsqueda del hombre de la antigüedad encontró especial continuidad en el escrutinio de muchos otros hombres, a menudo innominados, que se dedicaron a copiar textos antiguos y menos antiguos con finalidades concretas, entre las que no se encontraba o no predominaba la de ser simples intermediarios para que nosotros pudiéramos recibirlos. Es esta perspectiva la que propicia sus maravillosos trabajos sobre manuscritos hispanos que expanden su campo de investigación hacia el terreno de la codicología, la paleografía, la historia de los textos, también en su difusión geográfica y la historia de las bibliotecas. Copistas que marcan secuencialmente las etapas de su trabajo o que se lamentan de la dureza de su actividad de copia, constituyeron siempre un foco de interés primordial para don Manuel y al tiempo un testimonio singular de la vida de unos hombres distintos de los contemplados en los textos antiguos. Él solía hablar de los códices de manera casi familiar, en tono que recuerda a su maestro Bischoff. De manera intercalar y expandiendo su repercusión académica al norte de los Pirineos, quiero referir cómo tuve el privilegio de ver al profesor Dejean en la sección de Ciencias Históricas y Filológicas de la École Pratique de Haute-Étude dedicar 2 de sus seminarios semanales a glosar sus libros y librerías en la Rioja alto medieval, galardonado por entonces con el premio al milenario de la lengua española, como modelo de enfoque de las bibliotecas y de la vida literaria medieval. Corolario directo de su interés por los manuscritos son las numerosas ediciones de textos, de las que son muestra el Satiricón o el Anónimo de Ordine Creaturarum, y sobre todo, en otro plano, el Magno Index Scriptorum, instrumento durante mucho tiempo y aún ahora insustituible. Su búsqueda del hombre común, al lado del arquetípico de los humanistas, amplía el campo de sus intereses a los documentos como tipo especial de textos escritos con los que contamos a partir del siglo VII. Carentes normalmente de interés gramatical o literario, comportan, sin embargo, un interés humano e histórico relevante en la medida en que son producto de situaciones y actos jurídicos concretos. Otro tanto cabe decir de su interés por las pizarras visigóticas, ahora brillantemente estudiadas por Isabel Velázquez. Fueron igualmente anónimos muchos hombres, no todos, que recorrieron caminos desde distintos lugares de Europa, notoriamente desde Francia, hacia Santiago, donde don Manuel profesó durante muchos años la docencia, en un brillante ejercicio de lo que ahora se denomina, con cierta grandilocuencia, transferencia del conocimiento, puso todo su saber y su pericia al servicio de la historia de las peregrinaciones, estudiando con detalle documentos y textos vinculados al fenómeno jacobeo. No me sentiría a gusto conmigo mismo si no recordara que todos los planteamientos, los principios o las metas perseguidas por él se basaban en gran medida para su éxito en la capacidad de constituir equipos propiciados por la capacidad comunicativa de su promotor y atraer a investigadores que fueron autores de un enorme número de tesis por él dirigidas. Y esto no puede desvincularse de su potencia sonora y su brillantez elocutiva, que cautivaban al auditorio de sus clases y de las incontables conferencias que pronunció en distintos medios universitarios y sociales de España y de otros países. En fin, para quienes éramos investigadores principiantes, la mejor carta de presentación para poder acceder a los fondos manuscritos de una biblioteca o entablar relación con estudiosos señeros era el decirse discípulo de don Manuel. Todos estos aspectos, tanto personales como académicos y científicos, subyacen como veneros que vigorizan su trayectoria de investigación.
trayectoria de excelencia distinguida con varios doctorados honoris causa, uno de ellos en esta universidad, con la pertenencia a varias instituciones y academias y con diversos honores y premios, como el ya citado del Milenario de la Lengua Española. Como colofón, quiero señalar que en sí misma la celebración de este acto es una manifestación de su personalidad humana e intelectual, y es también una prueba de que una y otra siguen y seguirán vivas, lo que entiendo como la mejor de las maneras de honrar su memoria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me toca añadir algunos detalles más sobre la trayectoria académica del profesor Díaz en España, y quiero hacerlo, si se me permite, desde la perspectiva personal de alguien que tuvo la fortuna, el privilegio de colaborar con el profesor Díaz desde el año 1991, formando parte de un grupo junto a los profesores Miguel Andrade, Elena de Carlos y Manuela Domínguez, un grupo de investigación ocupado en una nueva edición del INDES del profesor Díaz. Cada semana, todas las semanas, incluso enfermos, teníamos una reunión de trabajo y de tertulia, y en esas reuniones teníamos la oportunidad de disfrutar del fácil y ameno discurso, de la fácil y amena conversación del profesor Díaz, y de poner a prueba su extraordinaria memoria, recordando algunos momentos de su vida personal y de su vida académica. Aprovechando esas conversaciones, quiero traer aquí hoy unas pequeñas reflexiones, como digo, sobre algunos elementos de su trayectoria académica. Como está escrito ahí, en la página de presentación, después de licenciarse en Filosofía y Letras, en la sección de Filología Clásica, en el año 1945, en la Universidad de Madrid, ahora Universidad Complutense, y de haberse doctorado en esa misma universidad en 1949, ejerció unos pocos años el profesor Díaz como catedrático de bachillerato, antes de iniciar su carrera como catedrático ya de universidad en el año 1953. Primero durante un breve periodo en la Universidad de Valencia, como aquí se ha dicho, después ya en la Universidad de Salamanca durante 12 años y finalmente en la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 1968. En todos esos sitios, ya se ha dicho aquí, dejó la impronta de su excelente magisterio y creó a su alrededor vigorosas escuelas de discípulos, atraídos por su manera de abordar el estudio del complejo y fascinante mundo medieval, y en particular de los textos que el hombre del medievo nos ha dejado. Buena prueba de ello es la cuarentena de tesis de doctorado por él dirigidas, principalmente en sus casas de Salamanca y de Santiago, evidentemente, pero también en otras universidades españolas como Madrid, Murcia, Oviedo, Valladolid, y, sin dejar de mencionar, por supuesto, la proyección hacia Portugal con dirección de tesis en Coimbra y sobre todo en la Casa Hermana de Lisboa. También ya se ha dicho aquí que el azar, no sé si el azar, en todo caso el destino, ha querido que estén hoy aquí justo la autora de la primera tesis por él dirigida y defendida en Salamanca, y el autor de la última tesis por él dirigida, defendida en esta Casa de Lisboa. Durante sus primeros años de docente e investigador, ya como profesor ayudante y adjunto en Madrid, un objetivo claro del profesor Díaz fue promover la introducción y consolidación de otros latines en los estudios de la Universidad Española. Su antología de latín vulgar, publicada en 1950, se convirtió pronto en manual de referencia en España y en otras partes del mundo, debido a su atinada selección de textos y a las pocas pero excelentes y matizadas notas que acompañan a los textos. Pero es necesario, sobre todo, volver a recordar que el principal papel que jugó el profesor Díaz fue en el campo del latín medieval. En este terreno contribuyó sin duda, no hace falta volverlo a decir, a que los filólogos españoles, portugueses, los filólogos de todo el mundo, irrumpieran en el estudio de la Edad Media con nuevas orientaciones, nuevos contenidos, nuevos métodos y nuevos objetivos. Ya una clara toma de posición y una clara definición de sus intenciones vinieron dadas por su tesis doctoral en Madrid sobre el latín de Valerio del Bierzo.
En ella combinaba análisis lingüístico, en la línea de los entonces nuevos métodos de la Escuela del Este, con elementos imprescindibles de crítica textual. Pero en ese momento, como el mismo profesor Díaz reconocía, su empeño se dirigía básicamente al latín visigótico como último importante peldaño del latín tardío, el latín vulgar tardío, en el que en esos momentos él estaba muy ocupado. Muchos años después, una vez ya madura y contrastada su manera de entender la Edad Media y, por supuesto, de abordar su estudio, el profesor Díaz quiso dar cumplimiento a uno de sus más meditados afanes, según él nos contaba: cerrar un círculo iniciado por su tesis, que había quedado inédita, con una excelente monografía, eso digo yo, con una excelente monografía sobre la persona y la obra de Valerio del Bierzo. Esta monografía fue publicada, como sabemos, en el año 2006 y creo que podemos verla casi como un conmovedor testamento. Ahora bien, sin duda, un antes y un después quedaron delimitados por la publicación en 1958-59, estando ya en Salamanca, de su reconocido Index. Por su novedad y por los muchos materiales que ofrecía, ese repertorio se convirtió también pronto en punto de referencia para el estudio de autores y obras, a pesar, como él mismo siempre decía, de algunos defectos inevitables que contenía. Quizás esos pequeños defectos contribuyeron también a que el Index se convirtiese pronto en motor de muchas nuevas investigaciones. Conocedores de primera mano, sus colaboradores, del enorme trabajo que se esconde detrás del Index, como todos podemos saber o imaginar, algunas veces le preguntábamos cómo había sido capaz él, en solitario, en tan poco tiempo, y sobre todo en un momento en que el acceso a la información desde España y la gestión de la información no era fácil, por supuesto, mucho más difícil que hoy en día, y él siempre nos respondía lo que era evidente, que ese Index se había podido hacer invirtiendo mucho tiempo en viajes por toda España, por toda Europa, en cansado trabajo continuo en muchas bibliotecas y en muchos centros de estudio, y en la elaboración y clasificación de innumerables fichas. Algunas de esas fichas, creo recordar, también acabaron destruidas por manos inocentes, según él mismo nos confesaba. Ese proyecto, y en ese momento, solamente pudo ser obra de un estudioso dotado de prodigiosa inteligencia, de extraordinaria capacidad de trabajo y de enorme facilidad y gusto por la lectura, todo lo cual había dado ya como resultado una fina erudición y una vasta cultura en ese momento, 1958-59. A su llegada a la Universidad de Santiago, quiero recordar también esto, el profesor Díaz tuvo también que luchar por otro objetivo que se había propuesto como inexcusable en el momento de tomar la decisión de regresar con su familia a su tierra natal, conseguir que la titulación de Filología Clásica llegase también a la Universidad Gallega. Vio cumplido su objetivo en el año 1970, logrando incluso una antigua aspiración suya de constituir la titulación con dos modalidades o dos especialidades, una más específica, conocida como greco-latina, y otra de carácter mixto, denominada hispano-latina. En esta última, el estudio de las lenguas clásicas, especialmente la latina, iba combinado con el estudio de la lengua románica hispana. Esta segunda modalidad, que tenía muchas razones de ser, tuvo sin embargo solamente unos pocos años de vida debido a cambios organizativos producidos en la Universidad Española justo en el año 1973, que es el año de un momento importante de don Manuel Díaz en la Universidad de Lisboa. Afortunadamente, como se ha dicho aquí, yo quiero recordarlo una vez más, el profesor Díaz consiguió ya en vida el reconocimiento a sus muchos logros en la actividad docente, investigadora y de gestión, y me permito recordar algunos de los más importantes premios u honores con los que fue distinguido. La medalla de la Orden de Alfonso X el Sabio del Mérito Docente en 1979, con ocasión de sus 25 años de prestigiosa actividad docente en la Universidad Española, la medalla de Plata de Galicia en 1992 y la medalla de Oro al Mérito Cultural de la Ciudad de Santiago en 1994 por su extraordinaria aportación a la cultura gallega,
en especial en todo lo relacionado con el fenómeno jacobeo, el Premio Nacional de Investigación en Humanidades Menéndez Pidal en 1997 por su señera y reconocida trayectoria investigadora, el Premio del Grupo Compostela de Universidades en 2003 por la amplia proyección nacional e internacional de su actividad docente e investigadora, y los ya mencionados varios doctorados honoris causa por sus queridas universidades de Lisboa, Salamanca, León y Coimbra. En una de las últimas reuniones de lo que él llamaba el equipo B, para diferenciarnos del equipo A, ocupado en cuestiones jacobeas, el profesor Díaz nos hablaba de una conversación que acababa de tener con el profesor Jacques Fontaine. En esa conversación, el profesor parisino le había hablado de quién consideraba él, Fontaine, su heredero en el campo de los estudios visigóticos en Francia, y le había preguntado al profesor Díaz quién diría que era su sucesor en el ámbito del mundo medieval en España y en Portugal. El profesor Díaz confesaba que le había extrañado la pregunta y que no sabía muy bien cómo contestarla. Tenía razón. Como hoy se pone de manifiesto aquí, el profesor Díaz no tiene un sucesor único ni en España ni en Portugal. Herederos de su faceta académica e intelectual somos muchos, aquí se ve, somos todos los que hemos podido disfrutar o seguimos disfrutando de su sabio magisterio, de su magistral dirección, de su admirable capacidad de comunicación oral y escrita y, en definitiva, de su peculiar manera de entender y hacer filología. Muchas gracias.